Pregunta 14. Si la medida del ángulo interno de un polígono regular es 120 y la apotema es 2 raíz de 3, entonces, ¿cuál es el perímetro de dicho polígono? En este ejercicio necesitamos sacar el perímetro del polígono. No sabemos qué polígono es, nada más dice que hay que calcular el perímetro. Entonces, tenemos que utilizar una serie de fórmulas. Aquí tengo como el resumen de las fórmulas. Ok, estas son las fórmulas que se utilizan para polígonos regulares. Con estas fórmulas se puede calcular cualquier solicitud que nos hagan sobre polígonos regulares. Esta fórmula es para calcular la apotema. Aquí está que la apotema, que la A minúscula la asociamos con apotema. La R sería el radio, L el lado, N cantidad de lados, que es el dato más importante en este tema. Nosotros necesitamos saber cuántos lados tiene el polígono. Sin esta información, sin este dato, no podemos hacer prácticamente nada, porque si no sabemos qué polígono es, no podemos calcular área, calcular perímetro, calcular cualquier elemento de ese polígono. Entonces, N es el dato más importante, el que necesitamos saber. Aquí viene la fórmula de perímetro. Esta es la fórmula de perímetro que dice que perímetro es igual a n por L. O sea, multiplicar la cantidad de lados por lo que mide un lado o sumar todos sus lados, que sería lo mismo. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Estas fórmulas se usan para cualquier polígono. Este es un resumen de fórmulas que se usan ya sea para un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, cualquier polígono, siempre y cuando sea un polígono regular. El requisito es que sea un polígono regular para poder aplicar estas fórmulas. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Dice que si la medida del ángulo interno del polígono regular es 120 y la apotema es 2 raíz de 3, entonces lo vamos a resolver de este lado y lo ideal siempre es ir apuntando los datos, porque a partir de los datos así podemos ir dándonos cuenta cuál es el paso a seguir. Entonces, tenemos que la apotema mide 2 raíz de 3. Tenemos que la medida del ángulo interno es 120. Eso es parte de los datos que tenemos, 120 grados. ¿Qué más nos están brindando en el ejercicio? La medida del ángulo interno y la apotema, nada más. No nos dicen qué polígono es y esa es parte clave. Entonces tenemos que buscar el valor de la n. No sabemos cuánto vale la n, pero para eso me dan este dato. Cuando me dan un ángulo es porque con base en ese ángulo nos damos cuenta qué polígono es. Para eso es que me dan este ángulo. Y nos dan la fórmula. Bueno, aquí en la práctica viene la fórmula del ángulo interno. En los exámenes anteriores, las fórmulas vienen en la última hoja. Puede ser que en este la fórmula venga en cada ejercicio, en cada ítem. Entonces, pero igual si no, igual en la parte de atrás del examen vienen las fórmulas. Entonces, aquí lo primero que necesitamos es saber cuánto mide n para poder aplicar esta fórmula, que es n por L. Tampoco tenemos L, entonces ve, ya nos podemos dar una idea qué nos hace falta. Nos hace falta n y nos hace falta L, porque estos son los únicos dos datos que tenemos. Entonces, si no encontramos n y si no encontramos L, de ahí no podemos sacar el perímetro, que es lo que nos están solicitando. Entonces hay que empezar a averiguarlo. Para averiguar L, ocupo N. Entonces, N es por donde hay que empezar. Esto es lo que necesitamos averiguar. N. Es lo primero que necesitamos averiguar y nos vamos a ir ayudando con el ángulo interno. Entonces, vamos a copiar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula del ángulo interno? La fórmula dice que es 180 grados n menos 2 entre n. Esa es la fórmula del ángulo interno y es la que nos están poniendo, nos están sugiriendo en la práctica. 180 grados, n menos 2 entre n. Apuntamos la fórmula y lo igualamos a lo que nos dan, al dato que nos están dando de lo que vale ese ángulo interno. Entonces, 180 n menos 2 sobre n igual a 120. Entonces, con esto nos damos cuenta cuánto vale n. Ya montamos la ecuación. Después de que montamos la ecuación, vamos a resolver esa ecuación para ver cuánto vale n. Entonces, nos ayudamos con la calculadora. Tenemos una calculadora como esta. Vamos a copiar esto en la calculadora. Simplemente que en la calculadora no vamos a poner n, vamos a poner x porque la calculadora hace ecuaciones, pero en función de x. Entonces, vamos a copiar esto mismo, pero poniendo una x en lugar de esa n. Entonces, ponemos
180, paréntesis, ponemos la X, menos 2 y abajo ponemos otra vez la X. Ahora, ¿cómo copié la X? Es este botón que dice alfa y este botón que está aquí, que es el de cerrar paréntesis. Ven que aquí tiene una X chiquitica arriba. Vamos de nuevo. ¿Cómo se copia la X? Tengo que darle esa tecla y luego esta. Lo demás, ya ustedes saben cómo copiar el 180, cómo copiar la fracción y toda la cuestión. Ahora, ocupo copiar este igual, pero aquí arriba. Entonces le doy la flechita para que se pase para esta parte y poder copiar ese igual. El igual es esta tecla junto con esta otra. La tecla que dice alfa con la tecla que dice cal. Al final podemos apuntar todos esa combinación eh, podemos hacer la combinación de esas teclas para que les quede por ahí y lo ponemos con 120. Ok, vean que esta ecuación que copié en la calculadora es exactamente igual a como está acá, nada más que en lugar de la n estamos poniendo una x, porque en la calculadora hay que poner x. Ahora lo que vamos a hacer es, ya cuando tenemos la ecuación lista en la calculadora, vamos a darle la tecla que dice shift, luego la que dice calc y luego la que dice igual. Toda esa combinación de teclas las vamos a copiar aquí al final. Entonces, aquí dice que la X vale 6. Ya sabemos que nosotros cambiamos la X por la N. Entonces, lo que nos da es que la N vale 6, o sea, que tiene 6 lados, o sea, que es un hexágono. Vamos de nuevo. Cuando teníamos la ecuación lista, le damos la tecla que dice Shift, luego la que dice calcular y luego la que es la del igual y me interesa esto, x es igual a 6. Ya teniendo ese x igual a 6, ya sabemos que la n vale 6 y ahí ya tenemos casi la mitad del ejercicio porque aquí la clave era saber de que n vale 6. Esa es como la parte más complicada de este ejercicio. Ya luego necesitamos saber cuánto vale la L. Ok, ¿qué datos tenemos? Bueno, ya sabemos que n vale 6. Ya este dato ya no nos interesa porque ya cumplió su función, que era ayudarme a encontrar el valor de la n. Ahora vamos con L, porque para encontrar perímetro, que es lo que nos sugieren o lo que nos solicitan en el ejercicio, es el perímetro, entonces es N por L. Ya tengo la N, falta la L. Entonces, para averiguar la L, nos fijamos o debemos elegir una fórmula de estas que me hable de L y que me hable de este dato que es el que tengo. Yo no puedo usar una fórmula que me hable de radio porque en los datos no me dijeron cuánto valía el radio, entonces no lo puedo usar. Entonces, si no puedo usar el radio, esta no la puedo usar, ni esta. Entonces, ¿cuál es la única fórmula que me sirve en este caso? Esta, porque me habla de una A y me habla de una L. La A ya la tenemos, la L no, pero es la que vamos a averiguar. Entonces, esta fórmula es la que vamos a trabajar. Esa parte es importante, saber elegir la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a copiar la fórmula por acá. Ponemos que apotema es igual a L entre 2 tangente de 180 entre n. Es importante aclarar que esta lista de fórmulas es un resumen de fórmulas para polígonos regulares. Estas primeras tres fórmulas no vienen en el examen. Son fórmulas adicionales que hay que manejar, pero son fórmulas que sirven para cualquier polígono regular, no solo para el triángulo o el cuadrado, es para cualquier polígono regular. Entonces, no vienen en el examen y sí se las tienen que aprender sí o sí. Entonces, con esta fórmula encontramos L, sí, con esa fórmula encontramos L. Vamos haciendo la sustitución. Entonces ya copiamos la fórmula, ahora vamos haciendo la sustitución. Donde viene la A, pongo 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 en lugar de la A. Pongo el igual, L es lo que hay que averiguar, entonces lo pongo como L. Y aquí dice 2 multiplicado por tangente de 180 entre n. Eso es lo que dice la fórmula. 2 multiplicado por tangente de 180 sobre n, pero ya sabemos cuánto vale n, que fue lo que averiguamos. ¿Cuánto vale la n? Vale 6. Ok, entonces, ¿qué hacemos para encontrar la L? Hay que hacer un pequeño despeje, pero es un despeje sencillo, no es algo tan complicado. Para bajar la L sola, todo este dato lo pasamos para acá a multiplicar con el 2 raíz de 3 para bajar la L sola y saber cuánto vale la L. Eso lo vamos a hacer en otro reglón. Entonces, todo lo que está aquí abajo lo paso a multiplicar con el 2 raíz de 3. Entonces ponemos 2 raíz de 3 multiplicado por 2 tangente de 180 entre 6.
y todo eso va a ser igual a L. Entonces, ven, esta fórmula no es solo para averiguar la apotema, es para averiguar la apotema si me dan L o para averiguar L si me dan la apotema. Entonces, sirve para ambas vías, nada más que hay que hacer un despeje en este caso. Esto lo colocamos en la calculadora así como está y lo que nos da es el valor de L. Vamos a ver cuánto nos da. Copiamos en la calculadora, le ponemos 2 raíz de 3. Nos salimos de de la raíz dándole la flechita hacia un lado por 2 tangente, le damos fracción. Simplemente es copiar a como está ahí, no hay que hacer mucho. Simplemente es que en la calculadora quede exactamente como viene copiado acá. Entonces, ve, 2 raíz de 3 por 2. Este por si quiere lo ponen, no es obligatorio. La calculadora reconoce. Vean que acá yo no lo puse, la calculadora va a reconocer que hay un por. Entonces, 2 raíz de 3 por 2 tangente de 180 entre 6, le damos igual y nos da que L vale 4. Entonces, ¿cuánto vale cada lado? Vale 4. Ok, si ya tenemos L y ya tenemos L, ya tenemos los dos valores que necesitamos, N y L. Ahora sí, ¿qué es lo que nos solicitan en el ejercicio? El perímetro. Y el perímetro ya sabemos que es N por L. Entonces lo vamos a hacer de este otro lado. Vamos a copiar la fórmula por acá. Decimos que el perímetro es igual a N multiplicado por L y hacemos la sustitución. Perímetro será igual a 6, que es lo que vale n, ya lo tenemos ahí, por L que vale 4. ¿Cuánto sería 6 por 4? Lo metemos en la calculadora y eso nos va a dar 24. Por lo tanto, el perímetro sería 24 y así es como se resuelve ese ejercicio a punta de fórmulas. No hay necesidad de hacer dibujo ni nada, es simplemente fórmulas. Usamos unas cuantas fórmulas. Usamos esta fórmula que es la que se tiene que aprender porque no viene en el examen y también usamos esta otra fórmula que esa sí viene en el examen. Esa, nada más es saber utilizarla porque en el examen viene. Entonces, la respuesta en este caso sería opción D, 24. Ese sería el perímetro, que es lo que nos solicitan en el segundo, en ese ítem número 14. Ok, continuamos con el ítem 15. Si la medida del radio de un polígono regular es 2 raíz de 3, 3 raíz de 2, y la de su ángulo externo es 90, entonces, ¿cuál es el área de ese polígono? Entonces, en este caso, lo que nos están dando es el radio. El radio vale 3 raíz de 2 y la de su ángulo externo es 90. En este caso tampoco nos dan el valor de la n y ese es el dato más importante. Sin ese dato no podemos empezar el ejercicio. ¿Por qué? Nos están pidiendo el área. ¿Y cómo se calcula el área? El área se calcula perímetro por apotema y entre dos. Esta fórmula es la que viene en el examen y esa es la fórmula universal para calcular el área de cualquier polígono regular. Como dice aquí, polígono regular. Entonces, el área es igual a perímetro, que no lo tenemos, por la apotema, que tampoco la tenemos, dio entre dos. Entonces, necesito averiguar perímetro y necesito averiguar apotema. Pero para perímetro ya vimos que necesitamos cuánto vale L y cuánto vale N. Entonces, en este caso, necesitamos varias cosillas. Vamos a ir apuntando los datos. Tenemos el ángulo externo y tenemos el radio, nada más. No tenemos nada más. Y la fórmula del ángulo externo. Entonces, voy a hacerlo aquí arriba que tengo acá. Entonces, vamos a apuntar los datos, porque a partir de los datos es como empezamos el ejercicio para ver qué tenemos y qué nos hace falta. Entonces tenemos que la medida del ángulo externo es igual a 90 y tenemos que el radio mide, vamos a fijarnos cuánto era que medía el radio, 3 raíz de 2. Yo ahora lo dije al revés, es 3 raíz de 2. Ok, eso es lo que tenemos. Estas fórmulas que estamos utilizando es para cualquier polígono regular. Entonces, vamos a calcular o vamos a averiguar cuánto vale la n. Ya sabiendo cuánto vale la n, nos damos cuenta qué polígono es. Si es un triángulo, es un cuadrado, es un pentágono y ahí partimos con lo demás. Entonces, la fórmula del ángulo externo la vamos a igualar, que sería 360 grados dividido entre n, la vamos a igualar a lo que vale el ángulo, que el ángulo dice que vale 90. Entonces vea que estamos usando
la fórmula del ángulo externo, que es la que nos están dando en el ejercicio, que nos solicitan que utilicemos esa fórmula. Entonces, aunque el despeje de esta fórmula es muy sencillo, pues lo vamos a hacer en calculadora porque me gusta como usar un procedimiento muy similar en todos los ejercicios, o sea, como tener algo estándar. Entonces, vamos a copiar la fórmula. Ya sabemos que en lugar de la n vamos a poner una x. Otra vez repasemos, la x es esta tecla que está aquí, que se llama alfa, y la tecla que está aquí. Y con eso ya ponemos la x. Ahora sigue el igual, tengo que darle la flecha hacia un lado para subir y poner el igual, que es esta tecla que está acá, junto con esta otra. Y luego el 90. Cuando ya terminamos de hacer la ecuación, le damos Shift, calcular y el igual. Y la calculadora nos tira el valor de, en este caso nos dice X, pero ya sabemos que es N. Entonces N vale 4. Ok, que para cuando la n vale 4 ya sabemos que es un cuadrado, que para un cuadrado es más fácil usar otra fórmula. Sí, el cuadrado es una figura que tiene muchas fórmulas, pero a mí me gusta siempre usar las mismas fórmulas que les apunté para no estar aprendiéndonos tantas fórmulas, sino usar la menor cantidad de fórmulas posible. Entonces, n vale 4. Ya tengo N, me hace falta L. Recuerden que en este tipo de ejercicios N es vital y L casi que la necesitamos para cualquier cosa que nos vayan a pedir. Estos son los dos datos básicos que necesitamos sí o sí. Entonces ya tenemos N, ya sabemos que es un cuadrado. Lo que no sabemos es cuánto mide cada lado, pero nos dan R. Entonces, si tenemos R, pero ocupamos L, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a las fórmulas, que son tres formulitas que yo les di por acá. Entonces, busquemos una fórmula que me hable de R y también de L. Entonces, vamos a ver las fórmulas. Esta no, porque me habla de A y no tengo A. Esta sí porque me habla de R y de L y eso es la que ocupo usar. Esta no porque me habla de apotema y no tengo la apotema por el momento. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. Dice que R es igual a L entre 2 seno de 180 entre N. Vean que estas tres fórmulas son muy similares. Lo único que cambia es la fórmula trigonométrica. Uno usa tan, otra usa sen y otra usa cos. Esta no tiene el 2 aquí, por aquello. Nada más hay que tener cuidado. Entonces, vamos a usar esta fórmula que sería con sen. Entonces, esa fórmula sería para encontrar el valor de L. Entonces, copiamos primero la fórmula. R, fracción, ponemos L, abajo ponemos el 2 por seno de 180 grados sobre N. Esa sería la fórmula. Ahora vamos haciendo la sustitución. R vale 3 raíz de 2. Entonces ponemos 3 raíz de 2 es igual a la L, que es lo que hay que averiguar. Y abajo ponemos 2 seno de 180 y ya sabemos cuánto vale n. ¿Cuánto valía n? Vale 4, entonces aquí ponemos un 4. Todo eso, lo que hicimos fue la sustitución. Ahora, todo lo que está abajo lo pasamos a la par del 3 raíz de 2 para dejar la L sola. Ese es el despeje que se hace en esos casos. Entonces, lo vamos copiando. 3 raíz de 2 multiplicado por 2 seno de 180 grados sobre 4, todo eso es igual a L. Metemos eso en la calculadora y la calculadora nos da el valor de L. Entonces sería 3 raíz de 2 por 2 seno de, le damos fracción, arriba ponemos el 180 y abajo ponemos el 4. Y obtenemos 6. Entonces ya vemos ahí que L vale 6. Entonces, cada lado vale 6. Ya tenemos cuánto vale la L. Ok, vamos a ponerlo aquí entre los datos. L vale 6. Entonces, este dato que tenemos acá, no lo teníamos, lo averiguamos. Y este otro no lo teníamos y lo averiguamos y es parte fundamental de esto. Ahora sí, necesitamos el perímetro. El perímetro lo sacamos de una vez. El perímetro es la multiplicación entre N por L. Entonces, de una vez, 24. Ya sabemos que el perímetro sería 24. Ahora sí, ya teniendo que el perímetro es 24, vamos a ver, continuamos leyendo el ejercicio para ver qué es lo que nos están, pidiendo.
Dice que es el área del polígono. Lo que nos piden es el área del polígono. Ok, ya tenemos L y ya tenemos P, ya tenemos N. Nos están pidiendo el área. La fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Ok, esa es la fórmula que vamos a usar. El área sería, vamos a poner aquí la fórmula, perímetro por apotema dividido entre 2 y vamos a hacer la sustitución. Aquí esto. Ahí pongo el resultado. Perímetro por apotema y yo entre dos. Entonces ya puedo hacer porque ya tengo todo lo que necesitamos. Ah, bueno, no tenemos todavía la apotema. Necesitamos la apotema. El perímetro va a 24. Multiplicado por la apotema, que uno lo tengo, dividido entre dos. Ok, hay formas de encontrar la apotema en un cuadrado. Bueno, en este caso, como es un cuadrado, podemos decir, no es más fácil decir que el área es lado a lado, sí, porque es un cuadrado y esa es la fórmula que hemos empezado a utilizar desde la escuela, que el área del cuadrado es L al cuadrado. Esta fórmula es, la hemos visto desde la escuela y la podemos usar. Claro que sí, la podemos usar y es mucho más fácil usarla y eso nos da 36 y listo. Esa sería la respuesta. 36 sería el área de ese polígono. La respuesta sería la A. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo de esta otra manera? Porque esta es la fórmula estándar que se usa para toda figura. Entonces me gusta como siempre todos los ejercicios hacerlos de una misma forma y quiero terminarlo de esta otra con esta otra fórmula para que vean que al final va a lo mismo. Al final va a lo mismo y que por ser cuadrado era más fácil usar L a la 2, pero cuando nos toque sacarle el área, un pentágono, un hexágono, un octágono, de ahí no nos queda otro camino que seguir utilizando esta. Entonces, por eso quiero hacerlo también de esta manera para que vayan practicando y que no vayan a tener problemas. Entonces, ya sabemos que la respuesta tiene que dar 36. Vamos a ver qué nos hace falta acá. ¿Qué es más largo con esta fórmula? Sí, claro, es más largo. Por eso, entre más fórmulas dominen, mejor. Pero ya sabemos que con las fórmulas que les di, pueden hacer cualquier, encontrar lo que sea en cualquier polígono regular. Ahora hace falta la apotema. Apotema es igual a L entre 2 tangente de 180 entre N. Ok, esa es la fórmula de la apotema. Entonces vamos averiguando esa apotema. L ya sabemos que es 6. Ya lo tenemos en la lista de datos. Abajo ponemos 2 tangente de 180 sobre n. ¿Y cuánto vale n? Que ya lo tenemos, es 4. Metemos eso en la calculadora, aquí no hay que hacer despeje porque la ya estaba sola. Vamos a meter eso en la calculadora, leamos, fracción. Arriba ponemos 6, abajo ponemos 2. Tangente de fracción 180 sobre 4. Le damos igual a ver cuánto nos da ese resultado y eso nos da 3. Entonces, la apotema mide 3. Como ya sabemos que la apotema mide 3, ya podemos continuar con la fórmula del área, que la fórmula del área dice perímetro, que es este, por apotema, que no lo teníamos, pero ya lo averiguamos de este lado y nos da 3. Entonces aquí iría un 3, que es este. Y dividido entre 2, porque la fórmula viene dividido entre 2. Ahora sí, metemos esto en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Ponemos 24 por 3 dividido entre 2. Y el resultado nos da 36. Entonces, el área de esa figura sería 36. ¿36 qué? ¿Qué unidad de medida nos están dando? Dicen, no, no nos están diciendo unidad de medida. 36 eh, metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea. Lo que importa es que el área da 36. Ahora, ¿qué era más fácil usar esta fórmula? La que vimos en la escuela, sí, pero esta solo se puede cuando es un cuadrado, como en este caso. En cambio, este método es el que se va a usar siempre, no importa qué polígono sea. Entonces, yo prefiero que el estudiante domine el método estándar, la fórmula estándar que le va a servir en cualquier figura. Cuando ya domina esa fórmula estándar, la fórmula universal, ya se puede ir aprendiendo otras fórmulas como la que tiene el cuadrado o la fórmula que hay para el triángulo equilátero, la fórmula que hay para el hexágono, que esos polígonos regulares tienen adicional otras fórmulas, entonces ya el estudiante puede ir aprendiéndose esas también para hacerlo más fácil.
pero lo primero es dominar esta porque esta es la que le va a servir en todo caso. Si un estudiante dice, no, mejor me aprendo esta y con esta hago cualquier ejercicio, también es válido. Entonces, eso ya queda a gusto del estudiante. Entonces, ese ejercicio más o menos se resolvía de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos? La fórmula que nos dan, que esta viene en el examen, y usamos esta fórmula y esta otra que esta no viene en el examen. Yo les estoy agregando esta y esta. Son solo tres formulitas, porque estas dos sí vienen en el examen. Son solo tres formulitas que se deben de aprender para poder hacer este tipo de ejercicios. Eso es lo que necesitamos para poder resolver los ítems que tienen que ver con polígonos regulares. Ya luego viene aquí el ítem 16 y este ya es de el tema de cuerpos sólidos. Un florero artesanal se fabrica a partir de una pieza esférica de porcelana de 13 centímetros de radio, a la cual se le realizó un corte para su abertura, boca. Si el centro de dicha abertura quedó a 12 centímetros del centro de la esfera, entonces, ¿de cuántos centímetros es el perímetro aproximado de la abertura de ese florero? En ese ejercicio se ve un poco como extraño, hay que leerlo un poco, pero en el resumen que yo les di de geometría viene los cortes, viene qué hacer en este tipo. Son tres formulitas que tenemos que manejar. Estas tres fórmulas son en realidad el teorema de Pitágoras. Entonces estas no vienen en el examen, también son fórmulas por aprender y manejar. En este caso, vean que viene una R. En las fórmulas que yo les puse, viene una R mayúscula. Es para referirme al radio de la esfera, porque aquí hay dos situaciones. Está el radio de la esfera, que es este, y el radio de la sección plana, que es este otro. Son cosas diferentes. El radio de la esfera y el radio de la sección plana. Entonces, yo le puse R mayúscula al radio de la esfera y le puse R minúscula al radio de la sección plana y le puse D a la distancia que hay del corte al centro. Entonces, esas son las tres variables con las que hay que trabajar. Entonces, vamos poniendo datos. Cuando viene este tipo de ejercicio de una esfera y toda la cuestión, ustedes necesitan saber cuál es el radio de la esfera. Necesitan saber el radio de la sección plana y la distancia a la que se hizo el corte. Y hay que empezar a leer el texto otra vez para ir sacando esos datos y ver. De esos tres, fijo, hay uno que hay que averiguar. Me van a dar dos y hay que averiguar el tercero con ayuda de alguna de estas tres fórmulas. Entonces, vamos a averiguar. Un florero artesanal que se fabrica a partir de de una pieza esférica de porcelana de 13 centímetros de radio. Ok, me están hablando de la esfera. Ve, esfera de 13 centímetros de radio. Ahí no hay duda que ese es el R mayúscula, o sea, el radio de la esfera, a la cual se le realizó un corte. Si el centro de dicha abertura quedó a 12 centímetros del centro de la esfera, o sea, me está diciendo que el centro de dicha abertura quedó, eso es distancia. Entonces, ese va a ser la D. Distancia sería 12. Y lo que hay que averiguar es el radio del corte. ¿Por qué el radio del corte? Porque lo que me están pidiendo es cuántos centímetros es el perímetro de la abertura. Y ya sabemos que en una esfera cualquier corte va a generar una circunferencia. Entonces, en realidad lo que me están pidiendo es perímetro. Eso se llama longitud de circunferencia y la fórmula es 2pi por r. Entonces, ahí lo que hay que hacer es 2pi por r y con este radio porque me están pidiendo la longitud de la circunferencia del corte, o sea, esta circunferencia, aquí se ve en el dibujito, esa es la circunferencia de la que me están hablando y me están diciendo que cuánto mide esta circunferencia. Por eso ocupo este radio, no el radio de la esfera, porque no me están pidiendo, aquí dice cuántos centímetros es el perímetro de la abertura, y la abertura sería esta. Entonces hay que averiguar R minúscula. Y R minúscula se averigua con esta fórmula. Voy a copiarla aquí en grande para que la vean un poco mejor. La fórmula dice que R minúscula es igual a, en realidad esta fórmula es el teorema de Pitágoras. Ok, entonces vamos sustituyendo. R es igual a raíz y vamos cambiando los valores. R mayúscula es 13 y D minúscula es 12. Metemos eso en la calculadora a ver cuánto nos da y ahí ya tendríamos el radio de la sección plana o el radio de la abertura. Le damos raíz, ponemos 13 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado y eso nos va a dar 5.
Quiere decir que 5 es el radio. Ok, ya tenemos que el radio vale 5, pero recuerden que lo que nos piden es perímetro y esta es la fórmula de perímetro. Le vamos a poner aquí con colores. Eso es lo que hay que averiguar. Ok, ahora sí, pero si ya tengo que el radio vale 5, que ese es el dato más importante, ya tenemos que el radio vale 5, que era el que nos pedían acá, ya podemos sacar la longitud de la circunferencia. Lo vamos a poner aquí en color negro. La longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, que es 5. ¿Y eso cuánto nos daría? Bueno, eso lo metemos en la calculadora y ahí dice que hay que darlo en decimales, porque las respuestas están en decimales. Ponemos el 2, el pi que sería este con este. Vamos de nuevo, el pi es el chief con el que está acá en este tipo de calculadora, ¿verdad? Hay que ver qué calculadora va a usar cada estudiante. Eso nos da 10 pi o le damos aquí para pasarlo a decimales y da 31,41. 31,41 y aquí dice que es algo aproximado y sería 31,4. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. Entonces lo que hay que hacer es aprenderse la teoría y esa teoría viene en el resumen que les facilité. Esa sería la pregunta 16, el ítem 16. El ítem 17 es casi el mismo. Entonces, lo que tienen que hacer es escoger la fórmula, ¿cuál de estas tres fórmulas es? O sea, vamos a ir ayudando. Este ejercicio les va a quedar de tarea. Vamos a ver cuántos quedan. Sí, el 17 les puede quedar de tarea. Vamos a poner datos, porque los datos son importantes. En este tema es el radio de la esfera, el radio de la sección plana y la distancia del corte al centro. Este mejor lo voy a hacer yo y luego les mando otros de tarea. Si el radio de la esfera mide 25, entonces vea que aquí no es mucho. Le están diciendo de una vez el radio mide 25, el radio de la esfera. Y se interseca con una sección plana. Vamos aquí, plana del radio 24, vean que me están dando el otro radio. Y no hay confusión, no hay como de dónde perderse cuando me dan los dos radios, porque aquí dice el radio de una esfera mide 25. Entonces no hay duda que ese es el radio de la esfera. Yo le pongo R minúscula, R mayúscula, R minúscula solo para identificarlo acá, porque muchos dicen, pero es que aquí decía radio minúscula, no, en el texto siempre va a venir con minúscula. Yo lo hice así en las fórmulas como para ubicarlos un poco, y aquí claramente dice que cuando en las fórmulas que yo le apunté uso R mayúscula, me refiero al radio de la esfera, y cuando uso R minúscula, me refiero al radio de la sección plana. Pero aquí queda muy claro, vea, y se interseca con una sección plana del radio 24. Entonces no hay duda que este 24 es ¿quién? El radio de la sección plana. Ok. ¿A qué distancia del centro se encuentra? Entonces ven, aquí nada más es encontrar D. Entonces nos vamos a la fórmula y la fórmula 3 dice que es para encontrar la distancia. Vamos a copiar la fórmula ahí. La fórmula dice que D es igual a, y como les digo, esa fórmula en realidad es el teorema de Pitágoras, simplemente resumido. Y la fórmula dice eso. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es una sustitución. Donde está la R mayúscula, ponemos 25 elevado a la 2, porque así dice la fórmula. Y donde está la R minúscula, ponemos el 24 elevado a la 2. Metemos eso en la calculadora, que eso es simplemente saber copiar en la calculadora. Le damos raíz, ponemos 25 elevado a la 2, menos 24 elevado a la 2. Le damos igual y eso nos da 7. Ok, y luego dice, ¿a qué distancia? A 7. ¿7 qué es? 7 centímetros, 7 metros, no dice unidad de medida, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta, porque ahí solo nos preguntaban a qué distancia, entonces esa sería la respuesta. Ese sería el resultado de ese ítem. Se encuentra a una distancia de 7 y se hizo meramente con fórmula, nada más era saber apuntar los datos y sacar la fórmula. Y el ítem 18, un bloque de queso industrial en forma de cilindro circular recto de 40 centímetros de altura y 15 centímetros de radio en sus bases es cortado con un cuchillo de manera perpendicular a ellas, pasando por los centros de ambas. ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados de la superficie de corte? Ahí lo que hay que manejar es esta teoría que también viene este, en el resumen que les había facilitado. Vamos a hacer esto un poco más grande porque ahí no se ve. Vamos a ver. Aquí vienen como los cortes.
Y viene prácticamente, como dice aquí, dice que, vamos a leer de nuevo. Dice que, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de la superficie del corte? Aquí dice que el corte se corta con un cuchillo de manera perpendicular a ellas. ¿A cuál ellas? A las bases, porque aquí está hablando de las bases. O sea, es un corte perpendicular. Y aquí el corte perpendicular es este. Entonces ven el cilindro. Aquí viene un cilindro y el corte se hizo así, perpendicular a las bases. Entonces, aquí se ve la figura de la sección plana. Entonces, vamos a ver si me sale un cilindro y le vamos a hacer el corte. No soy bueno dibujando, pero digamos que ese es el cilindro. Y el corte lo van a hacer como, digamos que aquí cortaron. Digamos que ese es el corte, algo así. Y todo esto es la sección plana. Entonces ve, por ahí pasaron, por ahí se hizo el corte. Cuando es un corte perpendicular a la base, sería algo así. Y esta figura, si la vemos de frente, es un rectángulo. Ok, ahí dice que la altura mide 40. Entonces vamos poniendo la información. Esto vale 40. Y el radio vale 15. ¿Quién es el radio? Eso es importante. El radio es este pedacito que está en negro. Lo vamos a poner aquí. Este es el radio, solo esto. Ok, el radio va del centro acá. Y del centro acá va a medir también 15. Entonces, ¿cuánto vale completo? Eso es lo que necesitamos saber. Ok, 15 vale de aquí a aquí. Y de aquí a aquí otros 15. Entonces, todo esto vale 30. Esa es la parte que ustedes necesitan visualizar ahí. Voy a hacer el triangulito aquí como, ese sería el triángulo del que estamos hablando. Ok, aquí voy a poner el centro para que se visualice bien. Este vale 15 y este vale 15, por lo tanto, este vale 30. Y ahí claramente dice que la altura vale 40. Ahora sí, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de esa superficie? De ahí me están hablando de un rectángulo y desde la escuela vimos que el área del rectángulo es multiplicar el largo por el ancho. ¿Cuánto vale el largo? Vamos a ver acá. Entonces vamos a apuntar la fórmula que el área de ese rectángulo es largo por ancho. ¿Cuánto vale el largo? El largo es el más grande, vale 40. ¿Y cuánto vale el ancho? 30. Si hacemos esa multiplicación, nos va a dar 1200. Y esa sería la respuesta. Y eso sería todo. Entonces, el ejercicio, en ese caso, es usar una fórmula simple que la mayoría maneja desde la escuela y el que no la maneja, aquí lo recordamos, no hay problema. Uno puede olvidar alguna fórmula que se dio en la escuela, pero no importa, eso se recuerda. Entonces, este es el rectángulo, este es el largo, el más grande, y este es el ancho. Aquí lo que se necesita aclarar es por qué se usó 15. ¿Por qué usamos 30 en lugar de 15? Es que aquí dice que 15 es el radio de las bases. Y recuerde que el de arriba es base y el de abajo también. Hay gente que piensa que la base es solo el de abajo. No, arriba también hay base y tiene el mismo tamaño que la de abajo. Entonces, este pedacito vale 15 y este otro vale 15. Y yo necesito todo este segmento, o sea, el diámetro. Entonces eso vale 30, que es el doble de 15. Y ya con eso podemos resolver los ejercicios de polígonos regulares y los ejercicios de cuerpos sólidos. Y eso sería por el momento.